Bueno, mi nombre es Natalia, yo soy de Chubut, nací en Trelew, tengo actualmente 30 años, y bueno, yo llegué a mi familia a través de la adopción, también de bebé. Yo nací en el hospital de Trelew, prematura, así que estuve un par de meses al cuidado de la parte de neo del hospital, y Natalia me llamó porque me lo pusieron las enfermeras. Entonces mis papás decidieron dejarme ese nombre. Bueno, como decía Malena, bueno, como decía Caro, que la estaba escuchando, no importa la edad que tengamos a la hora de llegar a la familia por adopción, porque aunque seamos chicos o grandes, siempre tenemos una historia, no importa la edad. En mi caso, empiezo hablando de la historia porque es algo que me marcó y es mi lucha por el derecho a la identidad, debido a que en los años 90 no había mucha información. Cuando una familia, cuando una mujer decidía dar a su hijo en adopción en un hospital, no se hacían informes como ahora, era otro el sistema. ¿Sí? No estaban los registros provinciales de adopción, se realizaban a través del registro civil. Entonces, a medida que fui creciendo, mis papás me comentaron sobre que yo era hija por adopción. Ellos, luego de que me lo contaron a los 5 años, no hablaron más del tema. Entonces, para mí, era como esto, decir, ir contándolo en el ámbito educativo, por ejemplo, en la escuela. Al no haber tanta información, si yo también lo sufrí en el colegio, esto de no entender los chicos, otra manera de familia, ¿no? La familia a través de la adopción, o sea, tener tu familia a través de la adopción. A medida que fui creciendo, me encontré con esto de saber por qué me habían abandonado, ¿no? O sea, esta cosa del abandono aparecía en mi vida a pesar de que yo tengo una relación hermosa, mis papás lo son todo, tengo otro hermano por adopción también, Alan. Entonces, siempre estuvo presente esto de la historia, saber qué había pasado. Yo no tenía interés en decir, bueno, quiero tener una relación con mi progenitora, sino quería saber qué había pasado. Bueno, luego mis papás sí me comentaron cómo era el proceso de adopción. Siempre estuvo muy presente la trabajadora social en nuestra historia, en nuestra familia. Y entonces terminé la secundaria y me anoté en la carrera de trabajo social. Yo sentía que era mi carrera y que yo quería hacer algo por los chicos por adopción. Bueno, entonces tuve diferentes materias, me aparecieron diferentes preguntas y creí que era el momento de empezar realmente a buscar cuál era mi historia, ya que a pesar de estas dudas no me animaba nunca, y antes en el Código Civil decía que a los 18 años uno podía empezar a buscar sus orígenes y leer su legajo. Ahora, gracias al nuevo Código Civil, los chicos pueden leer su legajo antes, cuando ellos lo deseen. Entonces, fue una búsqueda muy solitaria, porque en mi casa, en esa época, no se hablaba sobre el tema de la adopción. Me lo contaron una vez y quedó ahí. Tampoco tuve la posibilidad de trabajar estas cuestiones, por ejemplo, la burla a la escuela y en otras cosas, porque ellos no lo habían naturalizado. Yo era su hija. No, de adopción no hablamos. Bueno, cuando llego entonces a la universidad, yo me siento con mis papás y le digo, bueno, tenía 20 años, le digo, bueno, yo creo que es momento de buscar mi historia, le digo. Se las cuento para que lo sepan, que voy a hacerlo solamente porque quiero saber, porque uno si no se queda con esas imágenes, con ese sentimiento de decir, bueno, ¿por qué la abandono? Entonces, bueno, me ayudaron un montonazo todos mis profesores profesionales, y gracias a eso pude empezar a allanar el camino de mi historia, porque no había información. Logré encontrar mi expediente del hospital, donde había muy poca información,
y a partir de ahí pude tener algunos datos que mis papás me habían brindado también los datos del juicio de adopción, y ahí empezó mi búsqueda. Fue un camino muy tedioso, porque todavía hoy en día la búsqueda de la identidad es un camino muy tedioso, y por eso es importante, bueno, el trabajo que hacen los equipos técnicos para poder brindarles esta información luego a los chicos, porque es parte de la identidad. Y por suerte, con el pasar, después de todo ese laberinto, pude, no de la mejor manera, porque no era mi intención, pero al no haber información en mis legajos, nada más mi nombre, mi apellido y el de mi progenitora, iniciamos otra búsqueda paralela a través de las redes sociales y la ubiqué a ella, ¿no? Al principio la verdad que me daba miedo porque yo sabía que me enfrentaba a una situación de totalmente quedarme en la pileta porque no sabía qué iba a pasar. Una de las causas que iba a poder pasar es que ella quiera tener contacto conmigo, pero bueno, yo ya venía trabajando hace mucho tiempo con mis profesores que me ayudaron un montón, entonces me embarqué en ese camino y hablé con ella. La encontré, ¿no? Porque no me animé, la encontré en redes sociales después de mucho tiempo, y le dije que yo quería saber qué había pasado. Quería saber cuáles eran las causas, qué había pasado, simplemente eso, y que sepa que yo nunca le tuve rencor de nada porque fue así, porque la verdad que tuve una infancia súper sana, porque mis papás fueron y me contaron las cosas como fueron, y ellos me contaron toda la información que ellos tenían y cómo podían, porque también ellos atravesaron un proceso de esto de que me parece muy importante, como decían los chicos, si tengo que dar un mensaje a la hora de la adopción, realmente pensar, ¿estoy preparado para la adopción? O sea, ¿estoy decidido a hacer el duelo del hijo biológico? Porque no es lo mismo la adopción, un hijo por adopción, que un hijo de manera biológica, debido a que nosotros venimos con nuestras historias, con nuestras mochilas, seamos bebés o no, como es mi caso. Yo también tuve, como dice Luchi, a pesar de que mi adopción fue a edad temprana, tuve mis momentos de rebeldía total, que me iba de la casa, le hacía nota, bueno, yo me voy porque ustedes no son mis papás, o sea, cosas muy hirientes que uno no razonaba, tenía 6 años y hacía eso, me escondía, muchas crisis así, pero nunca absolutamente me faltó ni información, ni amor, ni nada. Pero bueno, es necesario, y que nos pasa a los hijos por adopción, que queremos saber, algunos queremos conocer realmente qué pasó en nuestra historia, como yo, y otros no, por ahí no. Cada caso es particular. En mi caso yo necesitaba saber y conocer mis orígenes, porque uno quiere saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Y creo que es muy importante. En el momento que yo pude contactarme con mi progenitora, llegó un momento difícil para mí, que fue, ¿cómo se lo digo a mis papás? A quienes me criaron, a quienes son mis padres. Entonces, bueno, enfrenté esa situación que para mí era muy difícil, porque sabía que era para ellos volver a un momento de dolor y de miedos, porque teniendo 20 años, ellos también tuvieron miedo de que yo me vaya cuando se los conté. A ellas le vino el miedo de, bueno, encuentra a su familia de origen y se va a ir. Y no era así. Yo les explicaba que solamente lo hacía porque quería saber qué había pasado. Quería saber si capaz que tenía hermanos de origen. Uno nunca sabe, y aparte de estos lugares del sur, nos conocemos todos. O si yo en la profesión podía llegar a trabajar con mi familia de origen. O sea, necesitaba esa información, nada más. No me iba a ir de mi casa, porque ellos eran mis padres. Bueno, en resumido, de cuando contacto a mi progenitora, lamentablemente no tuve una respuesta certera, pero yo me quedo con esto de que hice lo posible para saber qué había pasado con mi historia, porque ella en ese momento, que hasta el día de hoy, creo que ella no puede asimilar esto de que la busqué, entonces ella había manifestado que ella no me había dado una adopción. Fue un camino largo, que ella después quería que yo me vaya con ella, a toda costa, y yo tratando de explicar que, a ver, yo no aparecí para reprocharle nada, sino para
decirle, bueno, fue las circunstancias que nos tocó vivir, a vos y a mí. A mí no me faltó nada, y yo quiero decirte, estoy viva, nunca me faltó nada, estoy bien, podemos llegar a tener una relación de hola, ¿cómo estás? Pero bueno, mi mamá es Eva, mi papá es Carlos y tengo un hermano que se llama Alan. Yo no elegí las circunstancias de la vida que me pasen estas cosas, ni tampoco nunca lo viví así como algo diciendo, oh, bueno, tiene una adopción, pobrecito, como mucha, como decía Male, la mirada que tiene la gente, de decir, ay, este pobrecito, al no tener información. Son las circunstancias de la vida que me tocaron a mí, y para nada me siento mal por eso. Sino que, bueno, yo lo tomé desde un lado resiliente de decir, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar de hija? Entonces elegí la profesión de trabajo social. En esto de haberla encontrado ella, a pesar de que no terminó, digamos, como que no nos comprendimos, yo sé que hice lo que pude con mi historia, y siento que cerré una etapa, algo necesario, la información, ¿no? Para construir tu historia, para saber hacia dónde vas. Ahora de adulta, siempre se va configurando la historia, no es que, bueno, ahí está y la cerré, sino que, bueno, como les decía, estudié la carrera de trabajo social y estoy con la tesis, que mi tesis es sobre adopción. ¿Y qué me pasó? Hace mucho tiempo estoy con mi tesis de la adopción. Y bueno, y de adulta tuve que recurrir al psicólogo, entonces digo, mi tesis es de adopción y me cuesta cerrar mi tesis. O sea, lo que uno viene arrastrando, o sea, hice como la tesis de mi vida, digamos, porque estoy muy comprometida con la temática, entonces, bueno, uno se va configurando, siempre la historia va a estar con uno, no es cierro una etapa y me olvido, ¿no? Y esto es lo importante, de que el que esté decidido a ofrecerse como familia, porque a mí me gusta pensarlo desde ese lugar. O sea, que el que quiera darle una familia a un chico, ¿no? Que no es lo mismo de satisfacer el deseo de tener un hijo, sino de poder pensarnos, de ofrecernos como familia para un chico. Obvio que va a ser a través del deseo y que vamos a pasar a ocupar el lugar de hijo, pero no venimos a satisfacer el deseo del hijo biológico, porque nosotros ya tenemos otra historia, ¿sí? Que nosotros no preguntamos cuál es la historia de ustedes y la vamos a aceptar igual. Entonces, por ahí también está esto de poder acompañar a los hijos con la historia, sus tiempos, sin temores de hablar sobre la historia. Creo que hay que derribar esos tabúes y poder naturalizarlo. Y bueno, y esto de poder nosotros, bueno, yo lo conocí a Luciano, esto de nosotros nos gusta hablar, comentar nuestras historias, para que también los adultos entiendan que hay muchas cosas por hablar todavía, y bueno, ojalá esto que se pueda hablar en las escuelas, y que se siga hablando de la adopción, porque ya no es tabú, ya estamos en otros tiempos, con otras perspectivas. Y bueno, como para cerrar, porque si no vamos a hablar mucho, nada, de las preguntas que habían hecho, bueno, yo tengo otro hermano también por adopción, que es de otra familia de origen, que en ese caso, o sea, no voy a hablar de su historia, pero en ese caso somos los dos muy diferentes porque mi hermano se lo toma de otra manera y no necesariamente uno tiene necesidad de ir a contactar a su familia de origen. O sea, eso también, quedarse tranquilos que si lo hacemos es porque necesitamos saber algo de nuestra historia. En mi caso no había nada de información, no pude haber construido mi identidad si yo no lo hacía, ¿sí? Y fue para mí algo sanador, y lo que hago también, ¿no? Así que nada, esa es mi recomendación, pensarse como, ofrecerse como familia, porque es un camino totalmente diferente. Así que gracias, Nati. Nati linda.